Contacto ahora con el capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Mariano, buenas tardes. Darío Riol lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Darío? Mucho gusto. Buenas tardes para todos. Bueno, un gusto para nosotros también tomar contacto con usted. Y bueno, nos encontrado esta semana la noticia de la pérdida de 120 puestos de trabajo, por lo menos, en el área que usted se desempeña, a raíz de la cuestión de la bajante del Paraná, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se relaciona todo Sí, esto. sí, correcto. Como yo digo, a la ya difícil situación y crítica situación de la Marina Mercante, tenemos que asociarle, en este caso, los efectos del cambio climático que trajo consigo la bajante histórica que viene soportando el río Paraná desde finales de 2019, lo que marcó a tal punto o fue tan grave esta crisis hídrica que imposibilitó la navegación de buques en gran parte del río Paraná. Uno de los transportes, los cuales se hacía con personal embarcado en buques de bandera argentina, era el transporte de combustible entre los puertos de San Lorenzo en Santa Fe y Barranqueras en el Chaco, donde además también había otras embarcaciones que hacían el flete de la carga de granos. Pero en lo que respecta al combustible, que es el combustible que abastece a toda la zona norte de la Argentina y que llegaba hasta Barranquera y se hacía en barco, eso fue paralizado y a tal punto que, bueno, que ya las terminales, tanto YPF como Shell, han decidido cerrar sus plantas y en algún caso hasta comunicaron el desmantelamiento de las mismas. Esta situación de imposibilidad de mover por barco hizo que todo el transporte de ese combustible sea por vía terrestre. Consecuencia de esto, se han perdido solamente de personal embarcado no menos de 120 puestos de trabajo, a lo que si le sumamos los trabajos conexos a la industria naval, o mejor dicho, al flete, al transporte marítimo, también tenemos que sumarle más trabajo porque esas plantas hoy no trabajan, porque los prestadores de servicios, de reparaciones que estaban en esa zona, hoy ya no entran barcos y por consiguiente, si no se han quedado sin trabajo, ha disminuido sobremanera. Así que bueno, esto le puso un grado más de tragedia o un grado más de preocupación a la ya crítica situación de la Marina Mercante que prácticamente no existe en la Argentina. Sí, antes de entrar con el tema tan interesante como la Marina Mercante, le quiero preguntar, hay una perspectiva, por lo menos dicen los especialistas, de que a partir del primer trimestre del año que viene recupere el caudal del río, y la pregunta es, ¿se podrían recuperar esos puestos de trabajo o ya la habitualidad nueva de transporte se quedaría instalada? Bueno, ya, como reitero, hace ya un tiempo la empresa Shell, YPF, eh, informaron del cierre de esas plantas, ¿no? No sé si ya se habrá iniciado el proceso de desmantelamiento, pero bueno, como retomarse, sí, se puede retomar. Sería algo beneficioso para los trabajadores de a bordo, pero bueno, hay toda ahora una nueva logística emplazada a través del camión y del tren y que bueno, hay que ver si sirve. Nosotros, eh, en lo que respecta a estas cuestiones, también tenemos graves asimetrías con el camión y con el tren, que solo suceden en la Argentina, ¿no? Porque el transporte fluvial en todos lados es mucho más eficiente económicamente hablando y también ambientalmente hablando. Pero bueno, son cuestiones que suceden en la Argentina con las cuales nosotros tenemos que luchar a diario. Así es, y ahí vamos a ir al tema de la Marina Mercante. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes desde el sindicato? ¿Qué pasa que no se habla mucho, pero no arranca la recuperación de esta actividad? Bueno, yo creo que no arranca porque además de la falta de políticas en los últimos 20, 30 años,
de políticas de desarrollo, ¿no? La Marina Mercante no ha sido ajena a estas. Entonces, bueno, no hemos estado en la agenda de ningún gobierno, eh, y lamentablemente tenemos que decir que día a día vamos perdiendo más espacio. ¿Qué es lo que sucede? Y la verdad, yo hice en el último foro de integración del transporte del Mercosur una pregunta que me parece que es la que tiene, la que define todo. ¿Hay voluntad política en la Argentina de los sectores dirigenciales de este país para que haya marina mercante? Bueno, ahí está la cuestión. Si la respuesta es favorable, tendríamos que ponernos rápidamente a desarrollarla, pero si no la hay, bueno, el camino que se inicia o que se profundizaría es este, el de la lucha y la discusión ya en otros términos de por qué Argentina, con más de 5.000 kilómetros de litoral marítimo y fluvial, no tiene marina mercante, por qué la Argentina asume planes de descarbonización acorde a los impuestos en el Acuerdo de París, donde deben alcanzarse metas bajar emisiones, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte también, y no toma a la marina mercante, al transporte fluvial y marítimo, como una de las herramientas fundamentales. Si no modificáramos ningún tipo no hiciéramos un cambio energético en el transporte, hoy como está, con el solo hecho de que parte de la carga vuelva al río, o sea transportada al río y al mar, o sea que sea transportada por barcos, automáticamente reduciríamos la emisión de gases de efecto invernadero. Además de que es si se sacan esas trabas, se pulen esas asimetrías que tenemos con el transporte terrestre, sería el sistema de transporte más eficiente, más efectivo y más económico que tendríamos. Pero bueno, ahí es la ceguera que tienen las autoridades, y vuelvo a decir, yo no estoy hablando solamente de un gobierno, de un partido político. Esto es algo que ya es histórico, y le cabe a todo el arco político nacional. Entonces, aquí está la cuestión. No hay en el arco político nacional miras por desarrollar la marina mercante. Es más, en los planes de mitigación que yo hablo, emitidos o firmados por el Ministerio de Ambiente, no están dentro del eje de transporte, no está incorporado el transporte marítimo y fluvial. Así es, y además de la pasión que tiene la gente de los barcos, ¿no? La navegación y de la cuestión ecológica, también hay que consignar que tener una marina mercante nacional le generaría un montón creo que miles de millones de dólares que Argentina pierde al contratar buques de otras banderas, ¿verdad? Exactamente. Argentina hoy, además de la pérdida económica, Argentina perdió la soberanía del transporte. Argentina no tiene un solo barco de bandera argentina que transporte un solo grano de soja o de las exportaciones cerealeras que hace. Argentina perdió la soberanía en el transporte. Dependemos de buques de bandera extranjera para poder llevar nuestras cargas, nuestras cosechas a los distintos mercados mundiales. Y todo ese costo de flete no tributa en la Argentina. Claro. O sea que hoy son más de 5.000 millones de dólares al año en carácter de flete, que Argentina no los ve. Al contrario, los emite, y en un país tan necesitado justamente de dólares, bueno, que no se tome conciencia de esto es terrible, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir, no es una cuestión que se generó hoy, sino que data de muchísimos años, y bueno, hasta ahora no hemos tenido la suerte, o la capacidad, mejor dicho, no es cuestión de suerte, esto es una cuestión de trabajo. Nosotros los gremios lo venimos haciendo desde hace mucho, pero no hemos tenido quizás la capacidad para hacer ver realmente la problemática. En el año 2017 se votó en el Congreso por unanimidad, salió aprobada por unanimidad una ley de marina mercante. El Poder Ejecutivo de ese entonces la cercenó en todas sus capacidades de desarrollo. Por consiguiente, quedó
un papel que no tuvo ningún tipo de implicancia en el desarrollo de la Marina Mercante. Desde ahí a la fecha tampoco se ha tomado ningún tipo de medida para reactivar o retomar esa ley y ponerla en funcionamiento. Así que bueno, esa es la situación crítica que nos toca atravesar a los trabajadores del transporte marítimo y fluvial. Mariano, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal, Gabriel? Muy bien. Te quería consultar, además de 2017, ¿qué otras medidas se necesitarían para recuperar la marina mercante? Bueno, en principio nosotros hay tratados internacionales, el mismo tratado de la hidrovía habla de cuestiones recíprocas, ¿no? Entre los países miembros. Y nosotros no tenemos la capacidad ni siquiera de ser recíprocos o de que los demás sean recíprocos. Los buques de bandera paraguaya, boliviana, que transitan en el río Paraná, tienen ciertas ventajas que no las tienen los buques de bandera argentina, o los 2 o 3 buques que quedan con bandera argentina. Por ejemplo, el combustible. Un buque de bandera paraguaya, boliviana, de Monrovia, de Panamá, de donde fuera, carga en la Argentina el combustible entre un 35 y un 50% más barato que en la Argentina, que el buque argentino. Por consiguiente, si uno de los principales costos que tiene la aventura marítima, que es el combustible, ya ahí corren con un 35% de ventaja. Si a eso le sumamos que hoy el personal embarcado argentino tiene que cubrir una serie de cursos, además de su título de capitán o de oficial o de jefe de máquina o de marinero, agregado a eso tiene que cumplir, según el barco en que está, entre 5 y 30 cursos adicionales para poder embarcar. Mientras tanto, el 97% del transporte en la hidrovía Paraná-Paraguay, que lo realizan buques de bandera paraguaya, sus tripulantes no tienen ni siquiera uno de esos cursos. Entonces, ahí volvemos a otra de las asimetrías. Y ni hablar de las asimetrías que tienen que ver con lo impositivo. No obstante eso, no obstante esas ventajas que Argentina da, por ejemplo, los buques, si un buque argentino va a Paraguay a operar, el buque, una vez que llega, todo el movimiento de barcazas entre el amarradero y el puerto lo hacen buques de bandera paraguaya. En la Argentina se habilitó para que lo hicieran, en vez de que lo hagan buques argentinos, que sería lo recíproco, en Argentina se habilitó para que lo hicieran los mismos buques paraguayos. Entonces, con todas esas cosas en contra, es muy difícil. Después la parte impositiva, bueno, Paraguay paga impuestos mucho menores a los que tributaría una empresa argentina en Paraguay, ¿no? Por supuesto. Por eso es tan conveniente para muchos irse y en vez de poner un barco en la bandera argentina, ponerlo en la bandera paraguaya. A la larga, si no hay bodega en la Argentina, como está sucediendo, que Argentina tiene que mover y va a tener que contratar buques de otras banderas. Y podrá hacer ese buque de bandera paraguaya hacer el movimiento, o de cualquier otra bandera, ¿no? El movimiento de la carga argentina. Entonces, son cosas que para lograrlas lo que se necesita pura y exclusivamente es decisión política para hacerlo. Y eso es lo que nos está haciendo falta. Cuando ustedes le transmiten todo esto a las autoridades, ¿cuál es la respuesta que le dan? Bueno, nosotros estos últimos 3 años y todos los anteriores, ¿no? Pero hablando de esta administración, últimamente hubo un cambio en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, donde hemos tenido el mejor de los diálogos. Nos reciben muy atentamente, muy amablemente, planteamos las cuestiones, pero bueno, después, por circunstancias que desconocemos, las soluciones no aparecen. Ahora hay un nuevo responsable del área, estamos volviendo a llevar nuestras inquietudes, y esperemos tener una mejor suerte de la que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Hay cosas que no se necesitan mucho, simplemente modificar una resolución de prefectura, tomar alguna decisión en el marco de que, bueno, que la reciprocidad realmente se cumpla, y ahí ya con esas pequeñas cosas empezaríamos a ver algún que otro barco de bandera argentina pudiendo operar. Y el anhelo mayor, que es de tener una flota que navegue todo el río Paraná, que navegue toda la hidrovía, flotas marítimas que puedan navegar no solo en el mar argentino, sino que puedan cruzar el Atlántico y llevar bodega, bueno, quizá eso lleve
un poco más de tiempo, pero dependerá de la velocidad en que se tomen las medidas. Creo que con poco podríamos conseguir bastante. Comparado con lo que tenemos, si pudiéramos incorporar 8 o 10 barcos al funcionamiento en el río, yo hablo del río porque es lo que más, donde más nos desarrollamos, además de tener en el mar la pesca, pero en sí el flete marítimo están los capitanes de ultramar, que son los que manejan, maquinistas navales, que son los que tienen mejor los datos, o más finos, pero bueno, yo puedo decir que no hay un solo barco en Argentina que cruce el Atlántico para llevar 1 tonelada de nuestros productos. Pero eso quizás llevaría un poquitito más de tiempo, pero no es cuestión de que es algo imposible, es decir, empezar a generar condiciones, y cuando las condiciones empiezan a ser favorables, bueno, esto se vuelve más interesante a la hora de que alguien decida incorporar un barco a la bandera argentina. Así que bueno, es un proceso que una vez que se muestra de alguna manera atractivo, se van a empezar a recibir los barcos. Barcos que van a tributar en la Argentina, y después sí, hay que empezar a hablar de infraestructura. Hoy, por ejemplo, uno cuando participa en algunas cuestiones internacionales, escucha a los representantes de países hermanos que tienen por ejemplo, Paraguay tiene la tercera flota fluvial del mundo, reclamar a la Argentina cuestiones de infraestructura porque si no sus barcos no pueden operar. Y da un poco no sé, de bronca escuchar eso cuando nosotros no tenemos un solo barco. La infraestructura que tiene la Argentina, buena, mala o regular, la verdad no la usufructa ningún barco de bandera argentina. Y eso es lo que también de alguna manera provoca irritación en los trabajadores del área, ¿no? Sí, además lo doloroso de recordar que Argentina tuvo una de las flotas más grandes del mundo, más importantes, ¿no? O sea, Por supuesto, cómo se por perdió supuesto. eso, increíble. Y sí, eso hace pensar que creo que hay una canción que dice que el futuro ya pasó, ¿no? Cosa que Mm. no nos resignamos y queremos que el futuro sea el futuro. Sí, sí, sí. Empecemos hoy. Hoy nos toca a nosotros estar al frente, en el caso mío, al frente de un sindicato como es el Centro de Patrones, y la verdad que uno no está acá para sentarse en un escritorio y flotar. Nosotros queremos hacer, y creo que lo que estamos pidiendo de que Argentina, un país con más de 5.000 kilómetros de litoral marítimo y fluvial, no es algo ilógico pues pedir que esa vía natural que gracias a Dios tenemos sea aprovechada para ser mucho mejores y mucho más eficientes, generar nuevas fuentes de trabajo, más fuentes de trabajo de calidad, fuentes de trabajo de calidad para los trabajadores, pero también con una mayor eficiencia ambiental y energética. Bueno, la navegación en un país con las características de Argentina tendría que ser naturalmente uno de los medios de transporte fundamentales. Si uno compara que un país mediterráneo como Paraguay, que ha hecho toda una política para desarrollar su marina mercante y se convirtió en la tercera flota fluvial del mundo después de Estados Unidos y China, creo que Argentina, siendo un país con las características que ya comenté, no tiene opción a no tener una marina mercante. Así es. Y bueno, acá justamente nos consulta un oyente cómo fue el desarrollo de la Marina Mercante después de la liquidación de Elma, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? O sea, directamente entiendo que se fue desguazando todo. Sí, después de la liquidación de Elma, del desguace de Elma, de flota fluvial, también se generaron decretos, el 817, el 1772, donde habilitaron a los barcos que quedaban pasar a otras banderas, donde por más de 10 años se hizo trabajar a los trabajadores argentinos en condiciones paupérrimas, donde no había ningún tipo de derecho, perdieron años importantes para su retiro, para su jubilación, embarcaban en el puerto de Buenos Aires y hacían firmar papeles que decían que estaban en Panamá o en Estados Unidos. Bueno, eso se hizo acá y eso fue lo que llevó, lo mismo que le pasó a los ferrocarriles, ¿no? Esto no es solamente la marina mercante,
le pasó a los ferrocarriles, le pasó a las fábricas, a las textiles. Bueno, por ahí algunos medios de transporte como el ferroviario está empezando a tener un poco de crecimiento, cosa que nosotros nos parece excelente, y quisiéramos, sinceramente, estar ahí también en ese tipo de desarrollo, ¿no? Pero bueno, todavía la Marina Mercante aparentemente debe esperar, cosa que cada vez se hace más difícil porque quizás los tiempos de los políticos son más laxos, más tranquilos, y los tiempos de los trabajadores son distintos. Más Sí. cuando no hay trabajo y cuando hay gente que se prepara a trabajar para trabajar y no puede. Los políticos tienen todo resuelto. De todos los partidos, digo, ¿no? Los que están en los gobiernos. Pero bueno, hay dos temas que están en boga, están mucho en el escenario, que son la administración de la hidrovía y la construcción del canal Magdalena. Esto uniría, digamos, con el canal más eficientemente los 5.000 kilómetros de costa, ¿no? Puede ser una oportunidad también para que se despierten, digamos, los políticos. Sí, siempre uno cuando escucha algo que se refiere al río, uno lo toma como una oportunidad, pero también fue una oportunidad la hidrovía, que ya funciona. No nos olvidemos que hoy la hidrovía tiene una cuestión donde tiene que resolver quién se va a encargar, pero previo a eso hubo una empresa que estuvo 25 años desarrollándola, armándola con sus buenas y con sus malas. Y eso también hubiese sido una oportunidad hace 25 años, y sin embargo se desaprovechó. No fue tomado como una oportunidad, sino que al contrario, durante estos últimos 25 años se depreció la Marina Mercante Argentina. Entonces, uno, lógicamente, ante una situación como la que vos comentás, uno ve una luz de esperanza. Ahora, la historia me dice que no me tengo que aferrar mucho a esa luz porque esa luz está encendida. Si seguimos con la misma temática, está encendida para otros, no para los argentinos. Así es. Mariano, por un lado le agradecemos mucho estos minutos que nos dio, y por otro lado que sepa que Ser Industria es una pequeña trinchera quizá, pero que trabaja siempre a favor de la industria naval y de la Marina Mercante. Es la primera vez que nos contactamos, pero pueden contar con nosotros permanentemente, tanto con nuestro programa de radio como con nuestra página. Así que queríamos comentarle esto y agradecerle el tiempo. Por favor, un gusto y muchísimas gracias por el acompañamiento, y también de mi parte a entera disposición. Muy amable y buen fin de semana. Bueno, igualmente, acabamos de dialogar con Mariano Moreno, es capitán de la Marina Mercante, por supuesto, y secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo.